Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de AELEC, que en esta ocasión hemos organizado conjuntamente con ASEME y con CIDE, asociaciones también de distribuidores. Estamos en un webinar de estos que hacemos en AELEC cada 15 días bajo este formato que deseamos que podamos superar la pandemia cuanto antes y podamos vernos personalmente. Pero seguiremos hablando de aquellos temas que tienen enorme interés para nuestro sector eléctrico, para el sector energético también en general. En este webinar vamos a hablar de algo que no ha estado presente en el debate o ha estado poco presente en el debate en España, pero que se lleva trabajando hace tiempo en Europa y en la Unión Europea. Y que tiene una enorme importancia y creemos que tiene una gran proyección para todos los distribuidores la creación de la nueva DSO Entity europea. Como todos sabéis, el paquete de energía limpia para los europeos, entre los que estaba una directiva europea de mercado interior y un reglamento también de mercado interior, la directiva reconoce, la directiva 94/2019, la importancia que tienen, el papel que tienen y que van a jugar de futuro en el nuevo modelo. En el nuevo modelo sé que hablamos de cambio de paradigma del sector eléctrico, los gestores de la red de distribución, DSOs en la terminología, en las siglas en inglés, y que están llamados a desempeñar un papel absolutamente relevante. A su vez, el Reglamento Europeo de Mercado Interior, el 943/2019, contempla en el capítulo 6, desde los artículos de 52 al 57, la constitución de esta nueva entidad en la que se integran los gestores de la red de distribución, una nueva entidad de la Unión Europea, la Europea DSO Entity. Regula su gobernanza, las tareas y funciones que tiene asignadas, el procedimiento de consultas que se pueden realizar y la cooperación necesaria con los operadores del sistema en la planificación y la operación de las redes. Todo ello encaminado y constituido de las piezas para el objetivo final, que es un mercado interior de la energía. Esta nueva entidad, que complementa desde el punto de vista, desde la parte y de las competencias de las redes de distribución, a la labor que ya viene desarrollando desde hace años ENSOI, la Asociación Europea de Gestores de la Red de Transporte, tiene varios objetivos que se entienden además muy fácilmente. Por un lado, reflejar la importancia que tiene la distribución en el nuevo modelo al que vamos y en la transición energética, con esa cercanía a la generación distribuida, al autoconsumo y al propio consumidor. Por otro lado, fortalecer la cooperación entre los gestores de las redes de distribución, crear un foro de experiencias, de intercambio que permita una mejor gestión, una mayor eficiencia en la gestión de las redes de distribución, que permita, por tanto, un mejor sistema eléctrico y un mejor servicio a los consumidores. En muchos temas que abrimos, que van a ser nuevos, que van a suponer un nuevo sistema eléctrico y que necesita esa cooperación. Y por último, además, otra cooperación que hace falta, que es facilitar la cooperación de las redes de distribución con las redes de transporte y, por tanto, con los gestores de las redes de transporte. La entidad, además, deberá aportar esas orientaciones que son esenciales para ese nuevo modelo que vamos de generación distribuida, almacenamiento, empoderamiento, lo que llamamos empoderamiento del consumidor. Y por ello, la gestión de las redes de distribución son elemento fundamental para el desarrollo de ese modelo. Cualquier fórmula, y esta es una, es la que los legisladores europeos han optado, que permita fortalecer, que permita desarrollar de forma coordinada estas funciones, es muy importante. Por ello, las asociaciones que agrupan prácticamente el 100% de la distribución en España, como es AELEC, como es ASEME y como es CIDE, creemos que era bueno hacer un webinar para dar a conocer algo que va a desarrollarse de forma inmediata, que va a ser una realidad ya, y que cuanto antes participemos, antes estemos presentes, antes podremos conseguir esos objetivos. Voy a dar la palabra ahora al presidente de ASEME, a Oriol Salabarder, pero no sin antes agradecer muy especialmente a Manuel Sánchez, que va a explicarnos realmente desde el interior de cómo se está gestando esta DSO Entity, y a María Jiménez, que es consejera permanente de la representación permanente de España, el que tengan esta oportunidad, que desde España podamos hablar de ello, unas personas tan cualificadas y con enorme conocimiento de ello. Agradezco también a los demás ponentes, a Carmen, a Marta y a Santiago, que nos van a dar la visión española y europea a través de la DGO, a través de la distribución, y también a Pedro González, que va a moderar este debate. Cuando quieras, Oriol, y muchas gracias a todos. El micrófono, Oriol, por favor. Perdona, disculpad que me he quedado sin... Bueno, me he quedado sin el micrófono, la falta de experiencia.
Decía muchas gracias, Marina, por invitarnos también a SEME a poder participar en este webinar. También agradecer a todos los ponentes y especialmente tanto a Manuel como a María, como miembros de la Comisión Europea, que estén presentes para poder informar de esta futura entity que aglutina a todos los distribuidores y que yo creo que es muy importante. Y vemos que es muy importante al final porque aquí estamos prácticamente el 100% de la distribución eléctrica en España, ¿no? ¿Y por qué creo que es muy importante? Como bien ha dicho Marina, la distribución es uno de los principales actores para afrontar la transición energética. La transición, uno de sus pilares es que la generación va a estar muy al lado muy cerca de la demanda, porque lo permite la tecnología actual, y esto nos va a provocar un cambio en la red de distribución a nivel técnico y a nivel de gestión, como no se ha visto en los últimos 100 años. Por lo tanto, estamos afrontando los distribuidores un reto muy importante. Yo creo que los distribuidores, yo siempre digo que la distribución es un caso de éxito porque damos una fiabilidad de suministro muy importante y somos un servicio realmente esencial y se ha visto también durante este periodo de la pandemia. Y ahora afrontamos un reto que es el reconvertirnos no solo en operadores de red, sino también en gestores de energía en la red de distribución, conjuntamente con todo lo que representa la digitalización de la red. Por lo tanto, yo creo que poder estar en esta entity para nosotros es muy importante. Desde ASEME creemos profundamente en el proyecto europeo y hace 30 años pues fuimos unos de los promotores de Geode, ¿no? Y creo que pues lo de Europa siempre Carmen nos dice que tenemos que estar al tanto. A veces lo vemos lejos, pero al final siempre llega y sabemos que tenemos que adaptarnos a las normativas. Nuevamente, muchas gracias pues, a Marina y a todos los ponentes. Yo paso la palabra a Leonardo Herbás, director general de CIDE. Paso la palabra a Leo. Muchas gracias. Muchas gracias, Oriol. En primer lugar, pediros disculpas por la ausencia inesperada de Gerardo. Ha tenido un contratiempo de última hora. Y bueno, en su lugar pues intervendré yo y básicamente consideramos que esta jornada es una jornada sumamente interesante y de una importancia relevante, dado que vamos a intentar tratar asuntos de la actividad que nos competen mucho a los distribuidores y que tienen que ver con la DSO Entity, aspectos como la constitución de la nueva entidad, cómo va a funcionar, el impacto de la regulación europea en España y la importancia de pertenecer a esta nueva entidad, ¿no? Entonces, lo cierto es que la normativa europea, antes o después, marca nuestro día a día en la actividad de distribución y es muy importante que los distribuidores estemos ahí, ¿no? Debemos estar ahí, debemos tener una interlocución lo más cercana posible con las instituciones europeas. Tenemos que ser conscientes y hacernos protagonistas de ese papel que poco a poco vamos tomando protagonismo porque esa transición energética va implicándose cada vez más en niveles de tensión inferiores y lo que está más cercano al consumidor. Y nosotros como pequeños distribuidores, como representantes de pequeños distribuidores, pues damos voz además a zonas pues rurales, zonas muy afectadas por la despoblación y que tenemos pues ese marcado carácter pues diferencial y que podemos sumar mucho y aportar tanto a las instituciones europeas como a la regulación, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es fundamental la unidad, que consigamos entre todos trabajar juntos con Europa, con todos aquellos que tienen que desarrollar una regulación eficaz y que sea útil para todos los ciudadanos. Y bueno, y por nuestra parte vamos a estar ahí, estamos seguros de que la Unión Europea puede contar con nosotros y, lógicamente, la DSO Entity. Y nada, y sin más dilación, voy a dar paso al moderador de la mesa redonda, que será Pedro González, director de regulación de AELEC.
Nada más, un saludo. Muchas gracias, Leo. Bueno, creo que después de las intervenciones iniciales, creo que queda suficientemente motivada el objeto de este webinar sobre la nueva DSO Entity. Y para ello vamos a empezar ahora con una intervención inicial por parte de Manuel Sánchez, que podrá darnos su visión desde dentro de la Unión Europea. Nos comentaba precisamente antes de empezar la charla que es la primera vez que va a hablar digamos, para los distribuidores, específicamente para el público en general, sobre la importancia de esta nueva entidad y su cometido. Y antes de darle paso, simplemente recordaros, yo creo que Manuel es una persona bien conocida por todos, se incorporó ya a la comisión en el año 1996 y ya puso en marcha la plataforma tecnológica europea de Smart Grids en el año 2006. Y desde el año 2009 es el jefe de equipo de redes inteligentes para la DGENER, la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, en la que también, entre otras cosas, ha puesto en marcha la European Task Force for Smart Grids en noviembre de 2009. Al margen de esto, en los últimos años, lógicamente, Manuel ha estado muy involucrado en todo el desarrollo del paquete de energía limpia y desde 2019, además, coordina la política para la digitalización del sector energético y su implementación en el Pacto Verde Europeo, uno de los aspectos claves que creo que va a recoger todo este proceso de transformación que estamos viendo. Por último, simplemente señalar que es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla, doctor en ingeniería por la Universidad de Kassel en Alemania y también ha trabajado previamente, antes de pasar a la Comisión Europea, en el CIEMAT. Así que, Manuel, cuando quieras, por favor, tu turno. Buenas tardes y muchísimas gracias por la introducción, muchísimas gracias por organizar esta primera vez que voy a hablar sobre la nueva Entity. Yo creo que la introducción que ha dado Marina, Oriol y Leonardo es perfecta para lo que las slides que he preparado, porque ellos dan el estado actual, la motivación de por qué la ISO y por qué la importancia que tiene. Me pasáis a la siguiente slide. ¿Alguien oye? Bien, una vez dicho cuál es la introducción, o sea, una vez la introducción que han dado las asociaciones españolas de distribución, yo creo que lo que nos queda hablar es cómo podemos hacer la mejora en el marco regulatorio actual para las distribuidoras y cuáles son y en qué consiste esta organización. Y esto es básicamente lo que en 3 slides es lo que he preparado para estos 15 minutos. Lo primero es decir, hay que ver que desde el tercer paquete que se adoptó en 2009, se transpuso en 2011, 12, etcétera, la gran diferencia que tiene el nuevo marco regulatorio para el mercado interno, el paquete limpio de la Clean Energy Package, es el empoderamiento del consumidor y su conexión a la distribución. Y esto gana cada vez más relevancia en este paquete. Y de ahí empezamos allá por el 2015-16 a pensar cómo actuar, cómo facilitarle con tecnología y con señales de mercado al consumidor el empoderamiento. Y entra, por supuesto, la conectividad que tiene con la red de distribución. La red de distribución, que en el tercer paquete se consideraban básicamente top-down, para distribuir energía que viene de la generación hacia el consumidor, se están convirtiendo cada vez más en el vehículo que transmite energía de la generación al consumidor y de los consumidores a otros consumidores. Con lo cual, el grado de complejidad es mayor, con lo cual hace falta introducir nuevas tecnologías y por eso estamos muy metidos en la digitalización, igual que la industria, tanto de transmisión como de distribución. Y en esto es lo que, bueno, pues poner al servicio del consumidor tecnologías, señales de mercado, etcétera, etcétera. Esto lo hemos dicho en nuestra comunicación sobre la integración, la estrategia de integración de energía, y bueno, lo que siempre veníamos hablando como los smart grids o las redes inteligentes.
Para introducir esta mejora dentro del marco regulatorio, he puesto básicamente 3 puntos en el primer bloque, que es la directiva, y un punto en el segundo bloque, que es el reglamento. Introducimos estos 3 puntos principales. Primero, básicamente lo que todo el mundo sabía ya del tercer paquete, que los DSOs, le voy a llamar DSO porque de verdad que no me sale las generadores y tal y cual. Yo le llamo DSO, me vaya a perdonar, pero cuando diga DSO son los gestores de redes de distribución, los GDR. Pues bien, pues todo el mundo sabe que los DSO son neutrales y van a seguir siendo regulados. Y esto queda clarísimamente en un número de artículos, del 30 al 36, de la directiva, donde se describen normas específicas para el almacenamiento, para la infraestructura de vehículos eléctricos y la participación en los puntos de recarga, y para la gestión de datos y la responsabilidad de ser transparente, etcétera, etcétera. El segundo gran punto donde la distribución queda mencionada y queda asentado una nueva tarea es que se les permita, no es obligatorio, pero se les permita que usen la flexibilidad que usuarios pueden dar en el sistema a otro usuario. Aquí, no sé si en muchas discusiones se dice, bueno, flexibilidad para los DSO, unos quieren, otros no quieren. El primer elemento que hay que considerar es que el regulador a nivel nacional tiene que dar un veredicto positivo de que la flexibilidad en el país donde está el regulador es positivo. Tiene la potestad de decir que la flexibilidad por el momento actual es negativa o no da un beneficio. Por lo tanto, no habría nada que hacer en este sentido. O sea que tiene un gran poder el regulador aquí de que permita o no, con criterios básicos, basados en de la situación y tecnológico, el que se permita o no el que los DSO accedan a productos de flexibilidad. Evidentemente, a partir de ahí hay mucho que desarrollar, los productos, cómo se hace, las plataformas de mercado para la flexibilidad, etcétera. Hay mucho que hacer y hay una network code que queremos empezar ya informalmente a partir del año que viene. En tercer lugar, y es lo importante también, una nueva actividad que se le da a los distribuidores es que desarrollen sistemáticamente unos planes de desarrollo de la red de distribución. Y esto, evidentemente, está en responsabilidad con el regulador a nivel nacional, como que se le exige una cooperación íntima con la transmisión. Y con, evidentemente, usuarios que van a provocar nuevas cargas en el sistema, como el desarrollo de la electromovilidad o la calefacción, digamos, la electrificación del calor, etcétera. Digamos que esta es la parte fundamental, o el capítulo 4 de la directiva, donde se habla de las nuevas tareas, donde mejoran el marco regulatorio para la distribución, o los gestores de distribución. Y en el reglamento se hace, entonces, en una serie de, bueno, no muy largo de número de artículos, cuál es esta entidad para que unificar y elevar la voz de los distribuidores a nivel europeo y que haya una cooperación en la operación y el desarrollo de las redes entre la distribución y la transmisión. Y esta es fundamentalmente la tarea que tiene esta IUDIESO. Por eso la IUDIESO trata de juntar las voces de los distribuidores en un sentido, en unas tareas muy específicas que se nombran en la regulación, en el reglamento, perdón, pero al mismo tiempo dice que hay que hacer una cooperación en la operación y el desarrollo con la distribución y la transmisión. Por lo tanto, se pretende que institucionalizando esta IUDIESO se pueda de verdad, coordinar una estrecha colaboración con ENSO-I. Y aquí es donde, bueno, pues en el número de network codes, la revisión, las rectificaciones o revisiones a los códigos que ya están en funcionamiento, etcétera, es lo que va a tener lugar. Con lo cual, no solamente unificar voces y aunar criterios, sino también colaboración con la transmisión. Y yo creo que
ahí radica la gran importancia de esta nueva entity. La siguiente, por favor. Hemos visto el leitmotiv, fue presentada la introducción, cómo se puede mejorar y, bueno, pues algunas palabras sobre cómo queremos que se haga esta actualización en este marco institucional de los distribuidores, de la gestión. Cabe señalar que la situación actual, bueno, pues desde nuestro punto de vista, dicho miles de veces durante la negociación, durante la negociación del reglamento, como las discusiones que hemos mantenido durante los 2 últimos años con las asociaciones europeas de distribución, GEODE, Euroelectric, ETSO y SEDEC. Primero, siempre decimos, bueno, hay que considerar que las DSO no están representados formalmente a nivel institucional y esto hay que modificarlo, hay que actualizarlo. Y segundo, que la cooperación entre los DSO y TSO pues son voluntarias y, por supuesto, está limitado, tanto a nivel institucional como a nivel industrial, en los países donde hay DSOs y TSOs, por supuesto. Así que lo que se pretende con esta EU-DSO es que la cooperación sea cada vez más estrecha para implementar este tipo de códigos de red, flexibilidad, digitalización, integración de renovables, el número de tareas que se redactan en el texto del reglamento. Podemos pasar a la siguiente porque esto ya lo acabo de decir, el paquete. Bueno, esta es la estructura. Lo que quiero decir aquí primeramente es que no es, ni siquiera se pretende que sea, vamos a ver, por decirlo de alguna manera, que sea otro EU-DSO o otra asociación de los DSOs o otra asociación incluso de los TSOs como está la ENSO-I. Se pretende que sea una entidad básicamente con función y con una vocación de cooperación a nivel europeo. Se pretende también evitar cualquier tipo de discusión ¿cómo sería? De lobby, de policy. O sea, se pretende hacer una entidad que trabaje en los temas o en los desafíos que tienen los distribuidores a nivel europeo y colaboren con los transmisores también a nivel europeo. Por lo tanto, la estructura es simple, o debería de ser simple. Para nosotros es simple, intento representarla en este esquema. Consiste en una asamblea general donde están todos los miembros, todos los DSO pueden ser miembros. Hay que decir que inicialmente nosotros en la comisión propusimos que solamente podían ser miembros los que son distribuidores desagregados. Ahora mismo, tal y como quedó la negociación, puede ser cualquier distribuidor, puede ser miembro, pequeño, grande, agregado, desagregado. Y la gran, digamos, el gran hito que teníamos en cómo queda representado a nivel europeo la gran variedad de distribuidores o empresas distribuidoras que hay en Europa, más de 2.500, chicas pequeñas dedicadas a un sector, vamos, a una parte, a una tecnología de generación o a varias tecnologías de generación. Todo esto tiene que quedar representado en esta entidad que queremos que sea simple. Bien, pues se propuso al final que esta General Assembly estuviera representada por cualquier DSO que es el miembro de un Estado miembro, pero su voto y la cuota anual que pagaría a esta asociación sería proporcional al número de clientes, de manera que el gran hito, el reto que teníamos es de representar una estructura que hiciera balance entre la proporcionalidad de cada DSO que como industria participa en el mercado con un número de clientes, pero al mismo tiempo la visibilidad de todos los DSOs, los distribuidores, y la idiosincrasia de su Estado miembro. Algunos Estados miembros tienen un solo DSO, otros tienen 400. Así que, bueno, pues en la General Assembly creíamos que iba a resolver este balance entre la proporcionalidad de participación en el mercado y la visibilidad de todos los Estados miembros. Bueno, pues como cualquier asociación tiene un board de
directos. La propuesta inicial era diferente a lo que al final quedó. Quedó en que, bueno, habría 27 miembros más un presidente, 9 miembros de los DSO pequeñitos, de menos de 100.000 puntos de medición, otro entre los 100.000 y 1 millón y otro a partir del 1 millón. Así que, bueno, pues esto es como quedó el board. Para dar una representación a este board, a países que no estén representados en el board, porque se hace por votación, es un proceso que ha traído mucha discusión. Países pequeños o países que no están representados en el board. Representados quiero decir que un DSO de ese país, una industria, un DSO de ese país no es miembro del board. Pensábamos que podía hacerse una Country Expert Group y al mismo tiempo un Strategic Advisory Group, donde pudieran representarse las diferentes modalidades o diferentes, digamos, características de países de Estados miembros que son pequeños y que, bueno, pues no van a ser votados en todas los boards que se puedan votar. Es cierto que las recomendaciones que hemos hecho ahora para que se implementen esta entidad, decimos que estaría bien que entre 2 o 3 mandatos todos los Estados miembros o todos los deseos de todos los Estados miembros participaran al menos una vez en este board, de manera que, bien, pues la cultura de cada Estado miembro sea representado por muchos o pocos distribuidores, quede siempre plasmada en las actividades que tiene que hacer esta estructura. Básicamente, como cualquier entidad, tendría un secretario general, hay un procedimiento de voto y, evidentemente, el producto que tiene que hacer está basado en grupos de expertos. Los grupos de expertos lo irán lanzando el board con discusión y con el apoyo de la General Assembly y bueno, pues se centrarán en las tareas que se dicen en el reglamento sobre la integración de renovables, digitalización, ciberseguridad, etcétera. Puede verse que algunos de ellos tendrán que producir una network code, otros de ellos tendrán que producir otra serie de recomendaciones. Bueno, y con esto es básicamente la estructura que quería presentarles. No es más difícil que, bueno, hay participación de la industria directamente en todos estos grupos de trabajo y bueno, pues institucionalizar esto. Bueno, una cosa que sí que es cierto es que el board se queda con la tarea de coordinar la colaboración con ENSOI. ENSOI, en su estructura, ha creado también un grupo de trabajo para colaborar con la EU-DSO. Y aquí el board es el que va a colaborar con ENSOI. Bueno, como se pueden imaginar, la tarea de colaboración primero será definir cuáles son los problemas comunes para desarrollar puntos de vista comunes. Y finalmente, si vamos a la última slide que preparé, nos viene a representar el último, como dice, la última milla de este trabajo. De la iniciación fue en el 2016, se propuso, se quedó negociado con estas dos modificaciones que acabo de decir, básicamente. Y durante los 2 últimos años, la comisión hemos estado colaborando con el trabajo, un grupo de trabajo que crearon las asociaciones europeas de distribuidores, las 4 asociaciones, grandes asociaciones europeas de distribuidores, por mandato directo de sus miembros, para ir haciendo el borrador de los estatutos que presentaron a final de mayo. Son 2 años de trabajo donde, bueno, Carmen Jimeno, lo tenemos en el panel, fue una de las más activistas personas dentro de estas tareas, por lo menos tal y como nosotros la veíamos, porque la veíamos a ella y a 4 personas más. Así que la propuesta de los estatutos, de acuerdo a los principios que se dicen en el reglamento, fue presentada a finales de mayo a la agencia y a la comisión. La agencia tenía 3 meses
esta opinión, que la hizo durante los meses de verano, básicamente. Y a partir de ahí, pues yo estaba trabajando en la comisión, en la opinión de la comisión. Tengo que decir que ya está lista, ha pasado todos los comentarios, filtros importantes. Queda ahora, bueno, el más importante, que es que la adopte la comisión. Esto esperamos que lo haga, si no en una semana, en 2 semanas, para final de noviembre. En la comisión, pues prevemos que adopte esta opinión y a partir de ahí damos una serie de recomendaciones. Por supuesto, como van las cosas, hay que decir que es positiva nuestra opinión, que es totalmente de apoyo a lo que se ha presentado y vemos que es consistente con los principios que se dan en el reglamento. Hay algunos detalles en los que damos opiniones o algunas recomendaciones un poco más allá, un paso más allá para una implementación fácil o por lo menos durante los próximos años. Y esperamos que para finales de marzo, abril, pues esta IUDSO se quede establecida como una institución formal, que la sede creo que va a estar en Bruselas. Y yo lo que quería decir como mensaje final es que es importante para las distribuidoras españolas estar aquí, yo diría desde el principio. Algunas de las discusiones van a ser, por ejemplo, el código de ciberseguridad, el código de Demand Side Flexibility, me parece que es Demand en español. A veces tengo problemas para la traducción de justamente este término. Me acuerdo incluso cuando los textos legales. La Demand Response era la gestión de la demanda. Yo diría que si en España hay del orden entre 150 a 200 distribuidores, esto es menos del 10% de todos los distribuidores que hay a nivel europeo. Así que es importante que en ese 10% que España podría participar en este tipo de entidad, que un gran porcentaje de estos distribuidores estuvieran ahí. Por supuesto van a estar los grandes, me imagino que bueno, los 5 o 6 grandes que hay en España van a estar ya, pero también es importante la oportunidad que se da a que la voz de los pequeños también sean consideradas no solamente a nivel nacional, quiero decir a nivel europeo. Y bueno, pues hay muchos, hay del orden de unos 2.000 pequeños DSOs en toda Europa. Así que creo que es una oportunidad para unificar voces, a unificar criterios y, por supuesto, atacar desde este punto de vista de colaboración a nivel europeo también a todas las distribuidoras. Con esto creo que doy fin a lo que, en tiempo además, a lo que creo que se esperaba de la comisión decir en este momento. Así que muchísimas gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta, ahora mismo, bueno, lo dejo en manos del moderador, claro. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel, por tu, yo diría que excelente presentación. Yo creo que ha estado muy bien la manera en que es el leitmotiv de esta entidad, cómo viene recogido en la normativa europea y cuál es la estructura básica que va a tener y cuáles son los plazos que tenemos. Y yo creo que ha clarificado mucho y que sin duda sirve para aportar claridad, y nos quedamos con ese último mensaje que desde luego trasladas de animar a los distribuidores a que estén presentes desde el inicio en esta nueva entidad. Y ahora vamos a dar paso a la plataforma, a la mesa de debate que tenemos. Tenemos 4 ponentes, 4 ponentes con un nivel realmente alto para hablar sobre esta entidad europea. Vamos a empezar con Carmen Jimeno, que es la secretaria general de GEODE, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y que también tiene estudios de Ciencias Políticas y Sociología en la misma universidad, y que además tiene posgrado en Gestión Empresarial y tiene también estudios de Derecho Internacional y Comunitario en la Universidad de Heidelberg. Como muchos ya sabréis, Carmen ya lleva más de 20 años de experiencia en la regulación
del sector energético, tanto en el ámbito nacional y como en el europeo, lógicamente, porque desde el año 2011 ocupa el cargo de la Secretaría General de GEODE, que es la asociación europea con sede también en Bruselas, que representa a empresas de distribución de electricidad y gas de ámbito local. Y sin más, Carmen, tras esta presentación de Manuel, y yo creo que enlazando con ese último mensaje que nos pasa, ¿por qué es importante ser miembro de esta nueva entidad europea de distribuidores? Nos gustaría que nos respondieras a esto en primer lugar. Gracias. Gracias, Pedro, por tu presentación. Gracias también por la invitación. Y yo creo que hay que dar las gracias primero también a todos los que hoy nos están siguiendo, porque demuestran, yo creo, el interés y la novedad que suscita esta entidad de distribuidores europea, ¿no? Como has dicho, Pedro, pues soy la secretaria general de GEODE, que soy una de las 4 asociaciones europeas que representamos distribuidores de electricidad. Y bueno, a tu pregunta, yo creo que, bueno, Manuel también nos ha ayudado con esta pregunta, pero yo creo que es clave en estos momentos pues que los distribuidores, y aquí sí que ya es el momento, el turno de cada una de las empresas, aprovechen esta oportunidad que la Comisión, mediante este reglamento de electricidad, al crear esta entidad europea, ofrece a los distribuidores europeos de tener una visibilidad, de poder participar en el marco institucional europeo y ser un interlocutor legítimo vis-a-vis, pues no solo la Comisión, pero la Agencia de Reguladores Europeos de la Energía, ACER, y ENTSO-E, que agrupa, como ya se ha dicho, a los transportistas europeos, y poder así participar en el diseño del mercado energético. Yo creo que es una oportunidad de oro. También quizás aquí un poco saliéndome de mi propio guión, pues deciros que es novedoso y que bueno, que a nosotros mismos llevamos, como ha dicho Manuel, pues ya muchos años trabajando en esto. Parece mentira cuando miraba, y sí que es verdad que la propuesta, Manuel, del paquete de energía limpia se lanza precisamente en noviembre, el 30 de noviembre del 2016, o sea, han pasado, fijaros, ya 4 años. Y ya antes nos habíamos sentado pues con el entonces director de mercados de electricidad y gas y con Manuel, con Klaus-Dieter Bocher, cuando nos explicó, ¿no?, su idea de plasmar, de crear esta entidad a través del reglamento. Y los representantes de las 4 asociaciones, tú te acordarás, Manuel, pues ¿cómo? Si nosotros ya cooperamos muy bien con nuestras asociaciones y cooperamos cada vez más. Y nos dijeron, no es suficiente. Entonces, bueno, nos costó, todo cambio necesita una transición, y realmente ahora estamos convencidos de la necesidad de esta entidad que nos va a poder permitir representar los intereses con una única voz, insisto, de los distribuidores a nivel europeo. A través de un grupo de trabajo constituido por representantes no solo de las secretarías, sino también directamente de empresas de las 4 asociaciones europeas, pues llevamos, yo creo que ya casi 2 años de mucho trabajo, de muchos esfuerzos para consolidar unos estatutos, una gobernanza de esta entidad. La diapositiva que nos ha enseñado Manuel, ¿no?, pues con esa estructura que parece sencilla y realmente ha sido difícil incluso plasmar en una única diapositiva todo lo que conlleva, pues cuando hay que ponerse a redactar el contenido de cada uno de esos organismos que conforman la gobernanza de esta entidad, pues os podéis imaginar que ha costado sudores y lágrimas y bueno, y mucha paciencia y mucha dedicación para alcanzar los compromisos a los que hemos sido capaces de llegar, ¿no? Y yo, pues como parte involucrada, también Santiago, pues me satisface hoy poder decir que creo que hemos cumplido nuestra misión
y que esta entidad, tal y como ha sido concebida y como consta en sus estatutos, está preparada, creada para poder ser una entidad que nos represente a todos, a esos más de 2.500 distribuidores de electricidad que hay hoy en Europa, que Manuel nos ha dicho muy bien, pues que además con esa diversidad que caracteriza al sector de la distribución de electricidad en Europa, los diversos tamaños, pero no solo eso, estructuras, los servicios a los que atienden el número distinto de distribuidores en los distintos países de Europa, ¿no? Pues desde Alemania, que tiene 900 distribuidores, por tanto una estructura muy fragmentada, pues a otros países como puedan ser Italia o Francia, pues que los números se reducen mucho más con grandes actores, o el caso de España, ¿no? Que tenemos, pues no sabemos, esas 5 o 6 empresas grandes, pero en total 300, a mí me salía según la CNMC, la web, el registro 332 empresas de distribución de electricidad registradas. Yo creo que ahora nosotros, las asociaciones europeas, las empresas que hemos participado en este trabajo, pues ya hemos hecho nuestra parte, hemos contribuido, estamos ya, como ha dicho Manuel, en esa recta final, esperando la opinión de la Comisión. Me alegra, Manuel, saber que va a ser positiva. Eso parece, y ya ya a la parte práctica de realmente pues fundar, registrar y ya poder convocar esta primera asamblea, y que la entidad pues en primavera del año próximo, si se cumplen nuestras previsiones, pues pueda empezar a caminar sola y a funcionar. Por eso yo creo que es ahora el turno de las empresas, de los distribuidores, de cada una de vosotras, de apuntaros a la entidad para demostrar a Europa, a sus instituciones, a los actores del sector energético, que los distribuidores queremos y tenemos ese papel relevante en el nuevo sistema energético que la directiva Clean Energy Package nos otorga, que somos actores claves de la transición energética y que estamos preparados y vamos a ser capaces de dar respuesta a los retos y a las necesidades de esos 230 millones de clientes conectados a nuestras redes de distribución en Europa, en 27 Estados miembros. Ya no contamos a nuestros amigos del Reino Unido, porque con todas luces pues el año que viene no van a formar parte de la Unión Europea. Os necesitamos a todos, lo ha dicho Manuel muy bien, con vuestra diversidad, porque eso es lo que queremos, que esta entidad represente a todos y que esa diversidad se plasme en el trabajo de la misma y en sus órganos de gobierno. Nos enfrentamos a retos importantes los distribuidores, lo ha dicho muy bien Marina al empezar y no me voy a repetir. Y además tenemos por mandato la obligación no solo de coordinarnos entre nosotros, sino de coordinarnos, de cooperar con los transportistas de electricidad, con ENSOE. ENSOE es ahora mismo una entidad consolidada, pensar que nos lleva 10 años de ventaja trabajando juntos. Y por lo tanto es un lobby muy potente en Europa, con una agenda única, una estrategia única y una voz única, y tenemos que estar capacitados para poder hablar, para poder cooperar con ellos a un mismo nivel. Tenemos la herramienta, es esta nueva entidad europea de distribuidores, pero necesitamos a todos vosotros para que la dotéis de contenido. Otro de los grandes motivos por qué hay que estar ahí, pues porque a la entity se le han otorgado por mandato legal funciones importantísimas. Si bien va a ser una entidad, y quiero recordarlo, de carácter eminentemente técnico, va a ser la encargada de desarrollar los nuevos códigos de red. Ahora ya sabemos de qué van los códigos de red. Yo cuando lo explicaba al principio, hace muchos años, ¿no? Aquí en España decían, ¿cómo? ¿Que en Bruselas van a decidir cómo opero yo las redes? Pues sí, ahora ya lo sabemos porque estamos implementando, desarrollando las metodologías de los códigos de red que se aprobaron con el marco regulatorio del tercer paquete energético. Vienen nuevos códigos de red, Manuel lo ha anunciado, ciberseguridad, gestión de la demanda en flexibilidad, interoperabilidad, y habrá otros. Ahí, en aquellas cuestiones que afecten a la operación de las redes de distribución, la nueva entidad
va a jugar un papel en la redacción de esos códigos y es importante poder participar en estos trabajos. Y luego la otra área importante a desarrollar por la entidad es la de la coordinación con el SOI para la planificación y una operación coordinada, segura y resiliente de las respectivas redes de distribución y de transporte de electricidad. Por ello, insisto, os animamos a todos a formar parte de esta entidad y, como repito palabras de Manuel que me han gustado, más pronto que tarde. Y de momento lo dejo aquí para ajustarnos a los tiempos, Pedro. Pues muchas gracias, Carmen. Yo creo que muy oportunas todas sus reflexiones sobre la importancia de formar parte y formar parte desde el inicio. Y vamos a pasar ahora al siguiente ponente, que es Santiago Gallego, que es gestor de regulación europea en la empresa IDE, Iberdrola, y es además miembro del Committee Polity de ETSO, que es la Asociación Europea de Empresas de Smart Grid. Santiago es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y además es licenciado en Ciencias Ambientales por la UNED con un MBA en Gestión de la Energía por la Universidad de Antonio de Nebrija. También ha sido durante 10 años profesor asociado en el área de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Miguel Hernández. En su puesto de trabajo ha desempeñado pues, distintos cometidos en los últimos 10 años y actualmente es miembro de distintos grupos de trabajo europeos relacionados principalmente con los códigos de red y precisamente con esta entidad de DSO. Santiago, yo creo que nos ha explicado Carmen las motivaciones de por qué tiene que estar las empresas desde el inicio, como solicitaba Manuel, en esta nueva entidad, pero siendo una empresa, ¿cuál es la información fundamental que tiene que conocer una empresa que tiene la intención de participar en esta nueva adhesión? Cuando quieras. Muy buenas tardes, gracias Pedro. Pues nada, lo primero de todo, agradecer a ELEC y la invitación a participar hoy aquí. También, por supuesto, a CIDE y a SEME por unirse a esta iniciativa, que yo creo que es fundamental que las empresas distribuidoras españolas pues conozcamos la importancia que tiene o que va a tener esta nueva entidad europea. No se trata de una nueva asociación, sino que es una organización, como ha dicho Manuel, oficialmente reconocida por la Comisión y además que está recogido ello en la regulación. Esta entidad, lo primero que debemos saber, la primera información fundamental que debemos saber los DSO, distribuidores españoles, es que esta entidad va a estar llamada a constituir la referencia en Europa en cuanto a temas técnicos y regulatorios que afectan a los distribuidores. Y por ello, además, va a estar formada y gestionada por los propios miembros. Es decir, los DSO van a ser los que tengan que llevar el peso de llevar adelante esta entidad. Esta diapositiva que vemos aquí es prácticamente la misma que ha utilizado Manuel y yo voy a apoyarme en ella pues para dar esta información fundamental que yo creo que es bueno que conozca todo el mundo, ¿no? Vemos que el órgano principal efectivamente es la Asamblea General y donde están representados todos los miembros, esos de más 2.000 y pico posibles miembros que puede tener, y aquí se votan las propuestas y aquí además habrá un sistema de doble mayoría, es decir, las aprobaciones tendrán que contar con un número de votos emitidos a favor y también, además, un número determinado de miembros, ya no en votos, también tiene que estar a favor. ¿Quiere decir esto que no todos los miembros tienen los mismos votos? Efectivamente, esto es así. Los votos en la Asamblea General que tiene cada miembro está relacionado o es directamente proporcional al número de clientes o puntos de suministro. Y esto es muy importante porque de esta forma se garantiza que las cuestiones más importantes pues, no se aprueban por pocos miembros con muchos votos o muchos miembros, o pocos miembros con muchos votos o muchos miembros con pocos votos, ¿no? Tiene que estar conjugado. El otro órgano importante es efectivamente el board de directores o junta de directores, que está compuesto por 27, pues tiene
que tener una representación importante. Y ahora lo comentaré otra vez, comentaré una cosa importante aquí, pero sigo repasando los diferentes órganos de gobierno. Otro es los grupos de expertos, donde efectivamente las diferentes empresas podremos nombrar expertos para que contribuyan a la actividad propia, y uno de ellos, uno de los más importantes, es el grupo de expertos nacionales. Y lo que quiere decir esto es que en España pues tendremos que nombrar en un momento dado un experto para que represente los intereses de España en esta entidad, ¿no? que son comunes a todos. Y por último está el secretariado, que se encarga de las gestiones del día a día, aunque la figura del secretario general es también muy importante, sobre todo a efectos de representación. Y me paro un poco en el board, porque el board, como he dicho antes, lo más relevante es que garantiza la representatividad de los miles, posiblemente cientos, miles de miembros que puede tener esta entidad. Y para ello, pues lo que se han establecido son 3 categorías de empresas: las de más de 1 millón de clientes, que tendría en este board, podría tener o tendría 9 directores; las de entre 1 millón y 100.000, que tendría también otros 9 directores; y la de menos de 100.000, que también tendría sus 9 directores. Y además de todo esto, se debe garantizar que no hay más de 3 directores en este board del mismo país, ni tampoco hay más de 3 directores del mismo grupo empresarial. Es decir, es muy importante la diversidad y la representatividad, y está recogido en la regulación. Y además tendrá que incorporarse en un momento dado la diversidad de género y en lo posible la diversidad geográfica, es decir, que no estén todos en una zona de Europa y de otra no haya representación. Esto, de alguna forma, tendrá que integrarse en las formas de elección, y ya tenemos, digamos, una propuesta que funciona y que bueno, pues saldrá adelante cuando ya tengamos los estatutos aprobados finalmente por la comisión. Entonces, lo primero, por ejemplo, una de las primeras tareas que tendremos los distribuidores que pertenezcamos a esta entidad, pues lo primero que nos van a preguntar es si presentamos algún candidato a esta junta de directores. Esto va a pasar durante los primeros meses del año que viene. Y luego la siguiente cosa que nos van a preguntar es, de esa lista de candidatos, porque podremos presentar o no, pero de esa lista de candidatos, ¿a quién vamos a votar? Como miembros que somos de la entidad, ¿a quién vamos a votar? Y los votos que tenemos, que reflejan el número de clientes, pues irán dirigidos a un candidato, a uno solo, no podremos repartirlo entre 2. Y entonces se configurará una lista de candidatos, y esta lista de candidatos pues al final tendrá que ser refrendada en la asamblea por todos los miembros. Y bueno, este es un poco, digamos, el funcionamiento que tiene que tener. Y una pregunta que yo creo que puede ser interesante también, una información que tiene que ser interesante, es si hay que pagar algo, ¿no? Si hay que pagar alguna cuota. Yo creo que Manuel lo ha dicho, efectivamente hay una cuota. Si pasáis, por favor, la siguiente transparencia, la siguiente diapositiva, que resume un poco lo que he estado hablando, vemos que hay una cuota al final que ahora mismo está determinada en 350 euros fijo para todos los miembros, y que además se compone de una parte variable que estará en función del número de puntos suministro. ¿Y esta parte variable de cuánto será? Bueno, pues esta parte variable estimamos, con los cálculos que tenemos ahora mismo y a falta de un presupuesto definitivo, estimamos que no supere el céntimo de euro por cliente. Y bueno, y hasta aquí, bueno, lo último sí quería indicar una cosa, y es que esperamos, le damos la bienvenida, que lo que ha dicho Manuel, de que los estatutos están a punto de aprobarse, y que bueno, es una buena noticia, porque esperamos que tengan una versión muy sólida, que no deje lugar a interpretaciones, porque es lo que necesitamos los distribuidores para poder llevar esto a las autoridades y que sea construida definitivamente sin ninguna ambiguación, sin ningún tipo de interpretación, y que tenga, digamos, una estructura como hemos propuesto, y al final la comisión pues permita que se gobierne de una forma única y sin estar sujeto a diversidad de opiniones. Y con esto es mi presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Santiago. Yo creo que ha sido muy oportuna tu presentación, porque una gran parte de las preguntas que nos están llegando desde el público van precisamente en esta gobernanza de la entidad, de cómo se escogen a los representantes. Puede haber candidaturas por parte
de distintos grupos, cómo se ponderan los votos, y yo creo que tu presentación pues ha introducido bastante claridad a todo esto. Vamos ahora con Marta Viñas, que es directora de regulación de CIDE, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. Marta lleva desarrollando su carrera profesional en el sector de la distribución eléctrica ya durante más de 15 años, con distintos cargos que ha venido desempeñando a lo largo de este periodo, siendo actualmente, como acabo de decir, directora de regulación de CIDE. Marta es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Córdoba y ha cursado distintos programas de formación en el Instituto de Empresas, pues tanto en Dirección y Gestión de Empresas de Distribución de Energía Eléctrica como de formación financiera de dirección. Y pasando a la entidad, hemos visto, Marta, cómo hemos hablado de por qué tienen que estar las empresas, hemos visto también qué información necesitan, pero yendo un poco a lo que comentaba Oriol Salabarder al principio de estas cuestiones europeas, aquí tardan en llegar, esa visión que tenemos. ¿Cómo veis los distribuidores el impacto de la normativa europea sobre vuestras actividades en el día a día? Gracias, Pedro. Muchas gracias por la presentación y gracias a los asistentes. Bueno, pues la verdad es que nosotros los distribuidores vemos que la normativa europea afecta cada vez más, ¿no?, a la actividad de nuestras empresas. Aquí decir que la Unión Europea está creando un mercado único europeo de la energía, más integrado y más competitivo. Para conseguir este objetivo de mercado único, se está desarrollando reformas en distintos ámbitos, ¿no?, y en aspectos muy relevantes, ¿no?, como son el modelo de gobernanza, el alcance de las funciones de los distintos agentes del sector, los procedimientos y estándares técnicos y los modelos económicos. Sobre el primer aspecto, ¿no?, que sería un ejemplo, ¿no?, el modelo de gobernanza, ¿no?, en la Directiva 72 del año 2009 establece que para un adecuado funcionamiento del mercado, los reguladores de energía deben poder tomar decisiones y además las deben poder tomar de forma independiente, ¿no? En España, tras un largo proceso, finalmente se aprobó el Real Decreto Ley 1/2019, que transpone la directiva y que ha supuesto un cambio trascendental en el modelo de gobernanza en el sistema eléctrico español y un reparto de competencias entre la Comisión y el Ministerio. Este es un claro ejemplo, ¿no?, del impacto, ¿no?, o de lo que afecta los desarrollos normativos europeos en España y en el sector. Respecto al segundo aspecto que comentaba, ¿no?, el alcance de las funciones de los diferentes agentes del sector, lo que puede y no puede hacer un sujeto del sector, aquí hay que decir, ¿no?, que cada vez más la definición del alcance de las funciones viene definida en Europa, ¿no? Aquí un ejemplo, ¿no?, un ejemplo que es el que se establece en la Directiva 944 del año 2019, que ha establecido unas guías generales sobre el papel del distribuidor, ¿no?, en temas tan importantes como son la integración de la electromovilidad en la red eléctrica, la gestión de los datos o las instalaciones de almacenamiento. Otro ejemplo claro, ¿no?, sobre la importancia de los desarrollos normativos en Europa son los procedimientos y los estándares técnicos que nos aplican y que nos afectan mucho a la actividad nuestra, ¿no?, de día a día, ¿no? La forma en la que tenemos que hacer las cosas. Esto es los desarrollos de los códigos de red, ¿no? Los códigos de red que tratan temas tan relevantes para el sector como es la conexión a la red, la asignación de la capacidad, el funcionamiento de los mercados de balance y la operación del sistema. Estos códigos de red constituyen un conjunto de reglamentos que son de aplicación directa. Bueno, de aplicación directa no siempre inmediata, ¿no? Y por último, respecto a los modelos económicos, ¿no?, cada vez más desde Europa nos vienen indicaciones sobre la forma en la que se deben retribuir las actividades, ¿no?, y también cómo se deben recaudar las cantidades para satisfacer estos costes. Entonces, un poco con estos 4 ejemplos, ¿no?, que he indicado, ¿no?, se ve que el impacto de la normativa europea cada vez más impacta en la normativa nacional y en el sector. Gracias, Pedro. Pues muchas gracias, Marta, por tu exposición. Y vamos rápidamente ahora con María Jiménez. María es consejera coordinadora de la representación permanente de España ante la Unión Europea, la REPER. María es ingeniero en energía por la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 20 años de experiencia
en el sector. Inició su carrera en el año 2001 en la Comisión Nacional de Energía, la actual CNMC. En 2005 se incorporó al Ministerio de Industria y Energía y en el año 2017 se trasladó a Bruselas, donde ocupa este puesto en la actualidad. María, pues lógicamente desde su posición pues viene participando de manera activa en todas las discusiones y negociaciones de las propuestas y desarrollos que tienen que ver con el sector energético en el ámbito europeo y particularmente y lógicamente en los últimos años todo lo relacionado con este Green Deal y anteriormente con el Clean Energy for Europeans y todas las cuestiones que tienen que ver con el diseño de mercado. Muchas gracias por estar aquí, María. Y para ti una pregunta muy concreta, dado que este Clean Energy Package en el que tú has estado trabajando de manera muy intensa y es muy reciente y que ya tenemos desarrollos en marcha en el sector energético, en el ámbito comunitario, como por ejemplo esta entidad, desde esa doble perspectiva, por un lado de gobierno nacional que trabaja en el ámbito europeo, ¿nos puedes dar cuál es tu visión sobre estos trabajos de implementación y qué cosas hay ahora mismo encima de la mesa o las que pueden afectar al papel de los distribuidores en particular? Gracias, María. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes a todos y gracias a ELEC por organizar este webinar y, por supuesto, por invitarnos. Bueno, tomando un poco todo lo que han dicho los anteriores speakers y un poco las dos slides que tengo, yo creo que la primera le voy a dedicar menos porque ya se ha dicho mucho, ¿no?, de lo que supone el Clean Energy Package. Efectivamente, se presentó en 2016, pero se publicó en 2019, para que veáis el proceso de toma de decisiones, lo que ha llevado, ¿no? 2 años muy intensos. Yo creo que es importante aquí. Ahora os cuento lo que hay más reciente encima de la mesa, que es la siguiente slide, pero yo creo que es importante deciros que esta Asociación Europea de Distribuidores viene a reconocer algo que es muy importante y es que en un sistema energético cada vez más interconectado, que hace un mercado interior de electricidad, en este caso también de gas y dentro de nada de hidrógeno, de todos los nuevos vectores energéticos y tecnologías que estamos desarrollando, a la vez hay una capilaridad cada vez mayor, una descentralización y una necesidad de reconocer ese papel de la generación distribuida, de los consumidores, de la gestión de la demanda, ¿no?, de esa capilaridad en todo el marco europeo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante lo que se ha dicho de que participéis y de que estéis ahí, porque al final se trata no solo de, y en esto a mí me toca lo mismo, ir con nuestras preocupaciones, ¿no?, que se conozca nuestra singularidad. Creo que es un sector que lo hace muy bien, que estamos muy desarrollados para todo lo que está encima de la mesa, que es integrar renovables, descarbonizar la economía, empezando por la electrificación de la demanda, ¿no?, y permitir que eso se haga de una manera eficiente. Y creo que esta entidad da esa oportunidad, ¿no?, de estar en el proceso de tomas de decisiones desde dentro. Yo cuando empecé a viajar a Bruselas, lo mismo, decía, ¿esto qué es? Estos códigos de red, ¿no?, que suenan así lejanos, pero al final son directivas y reglamentos que se aplican en nuestro día a día, ¿no?, y que condicionan cómo se realiza la actividad o cómo tenemos que regular nosotros como Estados miembros, ¿no? Entonces, sin perjuicio de luego las decisiones que se adopten a nivel nacional, yo creo que es importante estar ahí y que se tenga en cuenta nuestra variedad de circunstancias, ¿no?, que no se regule por una parte de Europa y por otra no. Entonces, yo creo que en el Clean Energy Package ya tenemos un marco hecho, pero ahora hay que implementarlo, ¿no? Y en el detalle es donde se escribe aspectos muy relevantes. No quería dejar de destacaros los códigos de red que son reglamentos europeos que aplican de manera directa. Entonces, hay que estar ahí y el de gestión de la demanda es especialmente importante porque os va a afectar en el día a día muchísimo. Creo que además es un momento muy novedoso, muy innovador y va a ser bastante ambicioso, con lo cual hay que estar ahí. O el de ciberseguridad, ¿no?, protección de datos. ¿Qué tema más relevante que este, ¿no?, que nosotros podamos estar ahí y contar nuestra experiencia y nuestras necesidades y que se tengan en cuenta, ¿no? Y si me pasáis a la segunda transparencia, yo creo que entronca con la primera porque el Clean Energy Package, una de las herramientas que tuvo, ya no solo en el sector eléctrico, sino en el sector energético,
es los planes de energía y clima que ya hemos publicado y que ya casi estamos en proceso de actualizar. ¿Por qué? Porque desde que se adoptó el Clean Energy Package y la Directiva de Mercado Interior de Electricidad, han salido nuevas iniciativas. Tenemos el Green Deal, que es el paraguas que ampara todos los desarrollos que ahora se están presentando, y ese Green Deal lo que hace es anticipar unos compromisos que ya hemos adquirido y en los que se está trabajando de descarbonizar y de llegar a la neutralidad climática en 2050. Eso requiere poner un montón de soluciones y un montón de alternativas. Estamos en el momento de abordarlo, iniciando además una década, ¿no?, en la que nos lleva a los objetivos de 2030 como hito intermedio a esa neutralidad climática, en la que se hablan muchísimas soluciones encima de la mesa, ¿no? Yo cuando leo para qué está esta entidad hecha, ¿no?, constituida, las funciones que vienen en el artículo 55 del reglamento están absolutamente alineadas con todo lo que tenemos que desarrollar ahora en los siguientes años, ¿no? Parece que se queda corto el Clean Energy Package. Estoy convencida de que vamos a tener que revisitarlo dentro de nada. Y entonces, esa plataforma de entidad, de participación en el proceso de toma de decisiones europeo, creo que no se va a limitar al ámbito eléctrico. Sí que hay mucha cuestión de detalle ahí que se tiene que abordar, pero creo que también ahora es momento de llevarlo a otros trabajos. ¿Cuáles? Pues los estáis viendo ahí. Se ha publicado en julio pasado una estrategia que está pasando muy de puntillas, pero que es muy importante, que es la de integración del sistema energético. Al final es lo que la Comisión tiene en mente para que todos los sectores de producción, de distribución, de transporte y de consumo energético se integren, pero no solo electricidad y gas, que es lo que tradicionalmente nosotros conocemos, sino que todo quede, los distintos vectores energéticos, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no?, nuevo vector energético que sabéis que está encima de la mesa, pues que se integre con la producción de electricidad renovable y se genere hidrógeno renovable, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de integración sectorial, ¿no? Entonces, estamos yendo ya a una visión mucho más integrada, multisectorial y multidireccional del sector energético, que al final se va a reflejar en las redes. Las redes son el centro, ¿no?, por donde pasa todo esto. Ya no es un diálogo convencional, sino que tiene que ser muchísimo más interactivo y lo estáis viendo, ¿no?, con las distintas figuras. Pues esta estrategia se va a concretar con muchísimas iniciativas y ahí tienen que estar los distribuidores, ¿no? Iniciativas como la primera que se presenta dentro de un mes, el 9 de diciembre, la revisión del reglamento de redes transeuropeas de energía, el TENI que tenéis ahí puesto, es un reglamento del año 2013 que básicamente se basa en la planificación eléctrica, la gasista y algún tipo de smart grids tiene también de categorías de proyectos. Hombre, esto ha quedado superado, ¿no? Si tenemos planes de energía y clima que ya integran la planificación, si hablamos de, por ejemplo, comunidades energéticas, ¿no?, que ya no es solo distribución eléctrica, a lo mejor puede haber también ahí algún tipo de, pues no sé, producción local de hidrógeno renovable, por ejemplo, ¿no? Todo eso va a tener que capturarse en la regulación. Bueno, pues la primera propuesta legislativa que vamos a tener encima de la mesa en este nuevo periodo es este reglamento. Y aquí ya va a tener que reflejarse, y así lo estamos viendo, esa capilaridad, ¿no? Los distribuidores van a tener que estar ahí, ya no van a ser solo los gestores de redes de transporte, operadores del sistema. Bueno, aquí hay, ya sabéis, el unbundling, ¿no? Hay que tener cuidado con cómo hablamos, pero ese papel se tiene que ver completado con los distribuidores. ¿Por qué? Porque su visión del sistema eléctrico y energético en su conjunto es muy importante, ¿no? Y no solo, por ejemplo, también que haya proyectos transfronterizos. Es importantísimo las interconexiones, ya lo sabéis, por razones de precios, por razones de seguridad de suministro, por apoyo del sistema, pero también hay que capturar la geografía local de los proyectos, ¿no? Y ahí os animo a ser innovadores, a tener ideas, a luchar por criterios de elegibilidad que reflejen posibles proyectos que vosotros tengáis en mente y que permitan acceder a la financiación europea, ¿no?, que es otro pilar que está ahí al final, en el último punto, pero que creo que es importante tener en cuenta. No solo la regulación, también la financiación europea, que tiene convocatorias para proyectos innovadores y que al final esos proyectos sirven para regular también, ¿no?, dentro de unos años. También es importante, en 2021 vamos a revisar la Directiva de Eficiencia Energética, la Directiva de Renovables,
pues ahí hay que estar, ¿no? Son regulaciones muy relevantes. ¿Por qué? Porque van a ampliar esa visión tradicional a nuevos objetivos más ambiciosos. Estamos trabajando en incrementar los objetivos a 2030, se está ahora mismo tramitando una ley climática, es medio ambiente, no es energía, pero todo está interrelacionado, ¿no? Entonces, el año que viene tendremos que reabrir, según la Comisión nos proponga, esas directivas. Hay que estar ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tener en mente, empezando por lo eléctrico, códigos de red, cuestiones de operación, estándares, equipos, ¿no? Ampliar también la visión a todas estas iniciativas que ya van a tener que reflejar a los distribuidores no solo como participantes del proceso, sino como proyectos a nivel de distribución, que también es importante, requisitos establecidos, ¿no? Que se capture esa geografía más local del sistema energético. Yo creo que es muy importante, ¿no? Y por eso quería daros esta idea, ¿no? No quedarnos solo ahí, sino ampliar en toda esta integración sectorial el marco regulatorio energético, el marco de todas las ayudas, la financiación que hay de proyectos de innovación, tenéis convocatorias de Horizonte Europa, hay desarrollos industriales, ¿no? Proyectos que se puedan desarrollar con la industria en una integración sectorial, que la distribución es parte del proyecto, ahí también se puede acceder, ¿no? En el transporte, electromovilidad, por ejemplo, puntos de recarga, ¿no? Entonces, al final, todo está muy integrado cada vez más. Finanzas sostenibles es un desarrollo muy importante, la taxonomía, ¿no? Se regula, es para la inversión privada y es para el sector privado, ¿no? Financiero, pero al final esos criterios que van a determinar lo que es sostenible y lo que no, van a etiquetar las inversiones. Es importante estar ahí, ¿no? Para acceder a esa financiación. Entonces, yo creo que todos estos desarrollos están ahí. Cada vez el año que empieza, en 2021, vamos a tener que remangarnos muchísimo, ¿no? Yo creo que ya estamos entrando en rodaje, hemos tenido medio año de que la Comisión preparara sus iniciativas, pero bueno, os animo a que estéis ahí porque es una manera de estar representados, de hacer llegar todo lo que tenemos que aportar y también de ayudarnos unos a otros también, ¿no? A que estemos en el mapa. Pues muchas gracias, María, esa visión global tan necesaria siempre. Estamos fuera de tiempo, pero antes de dar paso a la clausura no me resisto a haceros una pregunta muy rápida a cada uno, si me dais una respuesta a cada uno de 30 segundos, no más. Empezando por Carmen y para Santiago también, pregunta del público. Al final, todo esto de la entidad, ¿cómo va a afectar al consumidor? ¿Va a mejorar la garantía de la calidad del suministro? ¿Qué va a pasar con el precio? ¿Para esta entidad va a tener un reflejo al final? A ver, yo creo que la respuesta rápida es sí. Lógicamente, si esta entidad tiene como por objetivo trabajar conjuntamente a nivel técnico en temas para conseguir una operación más eficiente de nuestras redes y si tenemos en cuenta pues, que el 99% de los clientes domésticos y las pymes en Europa están conectados a las redes de distribución, pues lógicamente cuanto más mejor y más eficiente sea esa operación y gestión de nuestras redes, obviamente va a verse reflejada en la calidad del suministro y, ¿por qué no?, si hacemos el sistema más eficiente, como bueno, se ha hablado, ¿no?, pues de utilizar flexibilidad, de la integración de los sistemas, pues que de alguna forma todo esto pueda mitigar en ocasiones, reducir la inversión clásica como hoy la conocemos con otras soluciones. Siempre que sea eso eficiente va a conllevar, ¿por qué no?, pues al menos en el largo plazo, pues quizás una reducción de los costes, que eso se va a ver reflejado en las facturas al consumidor. Yo soy optimista y creo que por supuesto sí, ¿no? Para eso se crea, entre otros muchos temas, pero también para eso. Gracias, Carmen. Santiago. Sí, yo coincido con Carmen y además, por ser breve, es que además está recogido en el reglamento del Clean Energy Package, lo dice bien claro, dice que una de las tareas de esta entidad será la de promover la optimización de la gestión y facilitar la gestión de flexibilidad, como ha dicho Carmen, y el acceso a los usuarios a las redes, además de poner en común las mejores prácticas en materia de eficiencia. Pongamos, por ejemplo, el tema de redes inteligentes, contadores inteligentes, que hemos visto que han tenido un reflejo excelente en la mejora de calidad de suministro, pues va a ser uno de los temas que se van a compartir por el bien de los consumidores.
Gracias, Santiago. Marta, muy rápido. Desde la perspectiva del distribuidor, la participación en el pasado en el desarrollo normativo europeo, ¿cómo la habéis vivido? ¿Qué es encaje? ¿Por qué hay que recomendar esta nueva entidad? Bueno, pues nuestra sensación es que nuestra voz o bien no ha llegado lo suficiente o nos ha costado llegar, ¿no? Pero consideramos que esto va a cambiar, ¿no? Con la DSO Entity. La DSO tiene que jugar un papel muy activo, ¿no? En los desarrollos futuros y que llegue la visión de todos los distribuidores y fundamentalmente los distribuidores de España, ¿no? Por eso es fundamental la participación de los distribuidores españoles en esta nueva entidad. Muchas gracias. Y para finalizar, María, dentro de todo esto que nos has comentado, en este proceso de toma de decisiones europeo, ¿qué es lo que conlleva? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Quién? Uno nunca sabe dónde está, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy importante, vamos a ver, los distribuidores, yo creo que es relevante que se refleje las particularidades, al final reflejan muchísimo las particularidades de cada sistema eléctrico, ¿no? Y acompañan mucho la discusión. Al final lo que pasa en Europa es que se plantea una propuesta, la Comisión evidentemente luego se modula en el debate, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante en la toma de decisiones estar ahí. Y en cuanto a ahora mismo, ¿dónde estamos? Está todo abierto, todo por hacer. Yo creo que es importante, cada propuesta se va a alinear a los objetivos ambiciosos, ¿no? De descarbonización. España, sabéis que está apostando claramente por esa descarbonización y esa electrificación de la economía, con lo cual es importante, basada en renovables, esa integración cada vez mayor de renovables. Acabamos de publicar la estrategia a largo plazo. Entonces, todo eso se tiene que reflejar, ¿no? En la toma de decisiones. Yo creo que es muy distinta, cada uno es de su ámbito, ¿no? Y ahí creo que es importante colaborar, cada uno con las piezas que conforman el puzzle. Yo creo que eso es, y abrir las orejas. Yo creo que esta entidad os va a permitir esa participación, como decía Manuel, participación activa. Y lo que habrá que hacer es integrar esta nueva entidad cada vez más en los procedimientos y en los procesos, ¿no? Muchísimas gracias, María. Bueno, con esto ponemos fin a la mesa redonda. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Marta, muchas gracias, María, y muy especialmente muchas gracias a Manuel Sánchez. Tengo que decir que hemos tenido infinidad de preguntas, se nos ha ido el tiempo y no sé si incluso da para otra sesión esta entidad, que veo que ha despertado mucho interés, pero tenemos que ponerle fin y para la clausura doy ya paso a Gerardo Cuerva, presidente de CIDE. Gerardo. Muchísimas gracias, Pedro, y el tiempo apremia. Nos comemos el tiempo y no será en la despedida. Como decía, has citado a todos, Manuel, especialmente muchísimas gracias por esta claridad en la exposición, Carmen, Santiago, Marta y, cómo no, María, ¿cuánto tiempo sin vernos? Enhorabuena por esa proyección profesional que vas teniendo y te deseamos desde aquí la mejor de las suertes en tu carrera profesional. Está todo dicho, pero me gustaría remarcar, aunque sea solo un minuto, qué importancia en Europa, ¿no? Decía Carmen, hablábamos de Europa hace unos años y decía la gente, pero ¿qué está diciendo esta criatura? Europa, que nos va a mandar Europa. Pues sí, Europa dictamina, Europa hace sus directivas y transponemos a los distintos Estados miembros. Hay que estar en Europa. Estamos convencidos, los distribuidores españoles, que tenemos que estar en Europa. Y dentro de este pilar básico de la Unión Europea y también del Estado español, actualmente de la transición energética, el papel del distribuidor ha quedado claro que tiene que tener su relevancia. Tiene que tener una relevancia y tenemos que llegar a los distintos estamentos. Y este vehículo, esta DSO Entity, tenemos que aprovecharlo como distribuidores españoles que somos. Tenemos que unificar ese concepto, esa idea del distribuidor español para hacer llegar a la Unión Europea cuál es la postura desde nuestra atalaya de esa distribución española. Y, por supuesto, dentro de esa distribución española, el espacio a ese pequeño distribuidor, en este caso que representamos CIDE y que estamos totalmente dispuestos a mandar los mensajes que desde la distribución en España y desde el segmento de los más pequeños, creo que es muy importante para el futuro de todas las políticas energéticas y principalmente la labor del actor que creemos que tiene que estar
en ellas, que es el distribuidor. Así que reitero el agradecimiento, le pido disculpas a mis colegas Marina y a Oriol, porque al final dentro de la transición energética está la movilidad, y la movilidad es una cosa que no tenemos resuelta. Pero también es cierto, asumiendo la culpa, que como decía aquel, no llegué tarde, sino que salí tarde de donde venía. Así que muchísimas gracias. Y Pedro, no se pueden quedar preguntas en el tintero y tendremos que intentar de alguna manera responder a todas las dudas, porque yo creo que es una cosa muy, muy importante. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias, siempre muy elocuente, muy buenas las palabras. Yo me quedo, bueno, agradecer a todos los ponentes. Yo creo que ha sido una gran jornada. Como bien dice Pedro, pues hay muchas preguntas que se iban viendo. Yo creo que es interesante poderlas contestar, bien sea a través de mail o bien sea organizando otra jornada. Yo creo que ha sido muy interesante. Yo me quedo con la reflexión que hacía María, ¿no? Siempre muy oportuna, que decía, ¿dónde estamos? Pues no lo sabemos, pero lo único que sabemos es que esto va a cambiar, ¿no? Y va a cambiar hacia un papel, digamos, mucho más activo por parte de los distribuidores, y donde los distribuidores, como bien decía, pequeños, como bien decía Gerardo, yo creo que tenemos un papel importante, porque también somos igual como somos más pequeños, somos a veces más flexibles y más rápidos en según qué reacciones, ¿no? Y yo creo que aquí podemos jugar un papel importante los pequeños. También yo creo que estamos en una situación que ha quedado muy clara el papel del distribuidor, y el distribuidor es un gestor de infraestructura que da oportunidades a mercados. Y esto tiene que quedar claro. A veces desde Europa nos llega del almacenamiento, del tema del vehículo eléctrico, restricciones a los distribuidores que yo creo que no son lo más oportuno. Pero nosotros podemos gestionar estas infraestructuras con una retribución que ya está regulada para facilitar que haya mercados. Y este es nuestro papel, y yo creo que esto lo estamos haciendo bien. Y esto, los distribuidores, a veces podemos quedarnos, y cuando hablamos de Europa, que queda lejos, y lo comentaba yo al principio, a veces nos podemos quedar en casa y cuando vienen las normas nos quejamos. Este no sabe, este no sé qué, este no sabe lo que dice porque esto es imposible. Esta puede ser una actitud, o la otra actitud es estar en la entity y estar donde se toman las decisiones. Porque llegar va a llegar. Y a veces hay empresas que les cuesta ver, pero que el cambio está y que va a venir. No sabemos dónde estamos, pero que va a haber un cambio, yo estoy convencido, y por lo tanto estar en la entity para nosotros es muy importante, porque tenemos que estar donde se toman estas decisiones, a dónde vamos a ir y a dónde vamos a cambiar. Muchas gracias, Marina, muchas gracias, Gerardo, muchas gracias a todos los ponentes, y paso la palabra a Marina para la clausura. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos. Realmente yo creo que se han dicho cosas muy interesantes de un tema que, como decía al principio, se ha hablado poco, hemos hablado poco en España, pero ha habido un interés, ha habido muchas preguntas. No sé si tendremos, como dice Oriol, tendremos que hacer otro, como dice Pedro también. Ha habido 270 asistentes conectados. Muchas gracias por conectaros y muchas gracias especialmente a Manuel también por esa excelente presentación que nos ha hecho del origen, de que hacía falta y por qué porque ya desde los trabajos hace el año 2016 hace falta una prestación institucional de los distribuidores, de esos distribuidores que dice que este organismo, la entidad, nace con vocación de cooperación europea y que tiene que estar representada la industria. Y como todos han señalado, todos los de la mesa, gracias a Carmen, gracias a Santiago, gracias a Marta y a María también especialmente, que han puesto de manifiesto la necesidad, la importancia de que estén todos los distribuidores ahí. Ahí se van a tomar las decisiones. El modelo europeo es el modelo español, el modelo español es el modelo europeo. Está lejos o está cerca, pero tenemos un mismo modelo y un objetivo de mercado interior de electricidad. En un momento de cambio que, como decía, yo creo que era María también, la capilaridad de la distribución en todas las nuevas proyecciones, estrategia de descarbonización, electrificación, nuevos modelos, integración de diversos sectores, el distribuidor cumple y va a cumplir esa función. Estemos en los nuevos desarrollos. Todos lo han concluido en el llamamiento a que todos los distribuidores. El modelo se ha hecho un esfuerzo para unos equilibrios de diversidad, decía Santiago, hasta de género, luego, ¿no? De diversidad de género, pero prestando a pequeños y a grandes y a todas las sensibilidades y a todos los países. Por lo tanto, creo que es de enorme interés. No sé si haremos otro o no, pero muchas gracias a todos. Estamos fuera del tiempo absolutamente. Yo creo que es cuando más fuera de tiempo hemos estado en estos webinars. Invitaros al Congreso de AELEC,
que va a ser también por vía telemática el día 24, y al siguiente webinar que vamos a dedicar a uno de los elementos en que el distribuidor tiene también una importancia, que es la electromovilidad. Muchas gracias, Seme, muchas gracias, Oriol, muchas gracias, Gerardo, por estar con nosotros en este tema que es de una gran importancia y que va a redundar en el beneficio del sistema eléctrico, de un mejor sistema eléctrico y en beneficio, por tanto, de los consumidores. Muchas gracias y hasta la siguiente webinar. Buenas tardes.